ahora pasar a Paraguay, también enfocándonos en este tema de las emisiones temáticas, porque estas son fundamentales para transitar hacia una economía más sostenible y baja en emisiones de carbono, animando a los emisores a cumplir las metas establecidas, las metas nacionales, con impactos ambientales y sociales positivos, a la vez que satisfacen también la creciente demanda de parte de los inversionistas institucionales por tener inversiones responsables y sostenibles. Y en este sentido, sabemos que el gobierno de Paraguay está comprometido en desarrollar su agenda de financiamiento sostenible. Y quería empezar por preguntarle, ministro, ¿qué avances ha hecho el Paraguay en materia de elementos habilitadores para acceder a financiamiento sostenible? ¿Y cuál es el valor que encuentra en el desarrollo de este tipo de iniciativas? Muy buenas tardes a todos. Gracias, Anabel, por tenerme acá en este panel con prestigiosos speakers también. El caso de Paraguay. La idea que tenemos nosotros es básicamente la siguiente. Estamos saliendo de una transición bastante traumática de la cuestión de la pandemia y que ha implicado básicamente que la gente se focalice en las políticas públicas en cuestiones de muy corto plazo. Llámese eso en la macro, con políticas contracíclicas primero y luego para ajustar las cuentas fiscales y monetarias al nuevo normal, digamos, y también en términos de salubridad. Pasado lo urgente, ahora tenemos tiempo de ocuparnos de un crecimiento de mediano plazo, de la posibilidad de un crecimiento sostenible principalmente en el mediano plazo, en donde toda la parte de preservación ambiental, que es una responsabilidad de todos, tiene que entrar, así como lo dijo Uruguay, dentro de la ecuación que tenemos nosotros para el crecimiento de nuestros países. En ese sentido hemos hecho varios avances. No voy a tocar después el financiamiento, pero te quiero tocar algo que creo que es muy interesante, que se llama etiquetado verde. En el sentido de tratar de identificar dentro del presupuesto general de gasto de la nación, básicamente aquellas actividades que tienen básicamente un componente verde o digamos que son favorables a la preservación del cambio climático. ¿Y por qué eso es importante? Porque yo creo que si tenemos un objetivo, que es la preservación del medio ambiente, necesitamos tener información. Y la información te la da desde el momento en que uno puede identificar realmente qué tipo de gasto es mejor, neutral o malo para la preservación del medio ambiente. Así como un gasto puede ser bueno, neutral o malo, por ejemplo, para las cuestiones de salud o para otros motivos. Entonces esa cuestión de etiquetados verdes es uno de los compromisos que tenemos como gobierno, de tratar de identificar, porque eso creo que nos va a hacer tener un presupuesto general de gasto de la nación mucho más sostenible. Y esa es la parte de arriba, como decimos los macroeconomistas, es la parte de arriba que tenemos nosotros, y la parte de abajo sí corresponde a la parte de financiamiento. Y ahí también está nuestro compromiso con la sostenibilidad. La idea es la idea básica de cualquier inversionista o de cualquier tomador de préstamo, no poner todos los huevos en una misma canasta. Entonces el Paraguay, en sus necesidades de financiamiento, ha tratado de expandir el set de lugares donde puede conseguir este financiamiento. Y lógicamente uno de ellos es básicamente este tipo de financiamiento alternativo que va, digamos, en coordinación con lo que es la parte de arriba de las cuentas fiscales, que es el tipo de gasto que uno hace, y también está, digamos, acorde a lo que queremos en la parte de financiamiento, que es un financiamiento que ayude a la sostenibilidad ambiental del mundo. Ahí tenemos no solamente nuestra participación en el programa BitClima, sino igualmente tenemos un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El acuerdo de llegar con varios objetivos medioambientales, tenemos acceso a financiamiento relativamente barato a través del Fondo de Sostenibilidad y Resiliencia. ¿Verdad? Siempre me cuesta el español en inglés, sí. Pero bueno, tenemos acceso a eso con una serie de indicadores que tenemos que ir cumpliendo y que nos permite acceder, digamos, a un financiamiento relativamente barato. Y menciono lo barato no porque de repente sea fundamental la cuestión de financiamiento barato, pero por mi formación académica yo creo mucho en la cuestión de los incentivos.
O sea, la gente se mueve por incentivos, los gobiernos se mueven por incentivos. Entonces hay que poner incentivos para que se tomen las acciones correctas. Y lógicamente acciones correctas en términos medioambientales también incluye esto. Y tener un financiamiento por el cual, así como expresó Azucena, tener un costo financiero más barato si uno cumple con las medidas medioambientales, yo creo de que es el incentivo correcto para lograr lo que queremos, que es un mundo más sostenible de acá para adelante. Entonces, en resumen, yo creo que el compromiso de Paraguay es no solamente con el tipo de gasto, las características del gasto, sino también buscar el financiamiento que vaya acorde al compromiso de sostenibilidad que debemos tener todos nosotros. Gracias, ministro. En esa misma línea, me gustaría resaltar que una de las maneras para impulsar la innovación financiera que contribuya a enfrentar el cambio climático es el desarrollo de la clasificación de los temas sostenibles, activos, proyectos, de manera que respondan claramente a las prácticas de mercado y generen confianza en los inversionistas. Y por eso es que me parece importante resaltar las taxonomías en la región y cómo las taxonomías locales desempeñan un papel importante al alinearse con las políticas nacionales y reflejar los compromisos ambientales y sociales del país. Aquí me gustaría preguntarle cuáles son los avances en materia de taxonomías en Paraguay. Lo he escuchado en otras oportunidades conversar sobre este tema, como parte de estas acciones complementarias que coadyuvan a impulsar el financiamiento sostenible. Sí, así como hablaba anteriormente, la cuestión de identificar bien el tipo de gasto que se tiene en el presupuesto general de gasto, eso es solamente una parte de la economía, y en el caso de la economía paraguaya es básicamente el 15% de toda la economía paraguaya, por el resto lo compone el sector privado. Entonces, así como decía anteriormente nuestro speaker al comienzo, si la mayor parte de la inversión en energías alternativas y en cuestiones de sostenibilidad lo hace el sector privado, necesitamos también tener algún tipo de medida para todo lo que sea sector privado. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros a nivel país? Uno de los componentes que tenemos dentro del programa con el Fondo Monetario Internacional es justamente el desarrollo de una taxonomía verde que se va a aplicar tanto al sector público como al sector privado. Por eso que en ese desarrollo está trabajando en conjunto tanto el Ministerio de Economía como el Banco Central del Paraguay. Eso va a permitir realmente identificar en el sector privado, digamos, aquellas actividades que son más amigables a lo verde. Y eso va a permitir, lógicamente, un esfuerzo conjunto de lo privado con lo público. Y va a permitir realmente tener una economía que sea mucho más sostenible en el mediano plazo para todos. Es importante esta cuestión del sector privado porque, como dije, es quien realiza la mayor parte de las inversiones en los países desarrollados, quien compone la mayor parte de una economía de un país. Y finalmente, si estamos hablando de financiamiento o de financiamientos innovadores para prevenir el cambio climático, ahí los multilaterales van a tener mucho que hacer. Y es lo que repito constantemente, Anabel, y seguro te cansaste porque ya me escuchaste, creo esto. Así como existe BID Clima, necesitamos desarrollar el BID Invest Clima, que es el brazo privado del sector, digamos, del BID, que dé los incentivos correctos también al sector privado para que ellos ejecuten esas inversiones que son necesarias para el mediano plazo. Ahora vamos a preguntarle a Marisela sobre ese tema. Ministro, muy brevemente, nada más para concluir, dijiste que Paraguay ha sido uno de los países identificados también para BID Clima. ¿Qué expectativa, cuáles son los objetivos que busca Paraguay al utilizar el programa de BID Clima? Mira, en primer lugar, creo que es una señal muy importante para el compromiso que tiene el país con este tema que muchas veces está denegada, porque seguimos teniendo, uno mira a Paraguay y tenemos datos nuevos que nos dicen el 45%, digamos, de la tierra en Paraguay o de la superficie está cubierta por bosques naturales. Pero ese es un activo que no podemos desperdiciarlo, es un activo que tenemos que usarlo de manera inteligente y de manera responsable principalmente. Y necesitamos nosotros movernos más allá de la macro. O sea, creo que Paraguay
muchos ya lo conocen como un país estable desde el punto de vista macroeconómico, baja inflación, deuda reducida, poco déficit fiscal. Entonces, esa parte ya la cumplimos. Pero como dije, el crecimiento sostenible en el mediano plazo va mucho más allá de la macro. Y para nosotros esta cuestión de presentarlo al Paraguay como un país, así como otros, como Uruguay, como un país donde realmente es importante lo verde, para nosotros era importante también participar tanto del programa con el Fondo Monetario como con el BID, como una señal a los inversionistas de la importancia que es la cuestión medioambiental para nosotros. Excelente, muchas gracias, Carlos.